Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Vamos a hablar un poquito de la conexión cuántica individual. Para hablar de la conexión cuántica individual tenemos que compartir alguna información sobre algunos temas. ¿En qué se sustenta la conexión cuántica individual? Bueno, como la palabra lo dice, en conexión, es decir, en establecer contacto, un contacto que de hecho ya tenemos. Entonces lo que vamos a hacer es hacer consciente el contacto que tenemos. Cuántica, porque la idea es hacer contacto o hacer consciente el contacto que ya tenemos con ese mundo cuántico. ¿Y qué es el mundo cuántico? El mundo cuántico es una realidad de infinitas posibilidades. Nosotros, cuando vivimos acá en esta realidad ocupando un cuerpo físico, conectamos con una de todas esas infinitas posibilidades, porque ponemos el foco en ese lugar. Lo que no quiere decir es que las otras infinitas posibilidades desaparezcan. Cuando vos conectás con esa realidad, seteás y configuras tu camino en la vida. Pero ese camino en la vida puede transformarse en un instante cuando vos ves esas otras infinitas posibilidades y conectás con alguna de ellas en lugar de quedarte seteado y configurado en esta que vas caminando. Es individual porque es una tarea que vas a hacer vos solito, hacer consciente esa conexión que tenés, reconocer la existencia de todos esos campos, darte cuenta cómo te configurás en uno de esos campos o en una de esas realidades y poder moverte libremente, individualmente, en todos los que puedas percibir o en todos los que se te antojen. Entonces, la conexión cuántica individual te va a permitir darte cuenta, hacerte consciente, elegir y caminar. ¿Qué va a pasar con esto? Cuando vos ensanches tu ancho de banda a través de hacer consciente las infinitas posibilidades, vas a empezar a quitar existencia no como exclusión, sino como movimiento al siguiente nivel de vos mismo. Vas a empezar a quitar todos esos bloqueos y limitaciones en los que estás paralizado, estancado, limitado, para moverte a otras realidades que también son posibles porque también existen en esta realidad. Te decía entonces que parte de la idea de hacer consciente la conexión de ese mundo cuántico que habitamos como partícula del infinito que somos, de manera de obtener información y ampliar el horizonte y la realidad en la cual te empezás a mover, o nos empezamos a mover cada uno de nosotros, porque cuando entres en esa realidad cuántica te vas a dar cuenta que tiene principios, y uno de esos principios es: todos estamos conectados. Todos estamos conectados. Entonces, lo que pase con vos, de alguna manera también pasa conmigo y con todos los demás que habitamos esta realidad, porque formamos parte de un inconsciente colectivo humano. Para lo cual, el primer punto que vamos a ver en el taller tiene que ver con esto, con el reconocimiento de los campos, Nosotros coparticipamos de un montón de campos. Algunos de esos campos son naturales y otros de esos campos son artificiales. Vamos a ver la diferencia entre campo, sistema y egrégora. Sí, también nos conectamos voluntaria o involuntariamente a un montón de egrégoras que de alguna manera domestican y organizan y estructuran nuestra realidad en función de la conexión con esa información que nosotros habilitamos por resonancia. Entonces también vamos a hablar de frecuencia, vibración y resonancia. Cuando nosotros nos referimos a ese campo o a esa sucesión de campos, sistemas y egrégoras, naturales o artificiales, también vamos a ver los principios que rigen esos campos. Cómo conectamos con esos campos, cómo vivimos cuando estamos conectados a ese campo, cómo desconectamos de ese campo y cómo conectamos con otro, porque vivimos en un mundo de campos, campos adentro de campos. ¿Te acuerdas cuando íbamos al colegio y aprendíamos teoría de conjuntos? Bueno, así. Ok, entonces ese otro punto, vamos a ver los campos, vamos a ver los principios que funcionan en esos campos o los principios que definen los distintos campos y sistemas que formamos. El sistema familiar es un campo, el ser colectivo ancestral, al que yo llamo el inconsciente del clan, es un campo y vos conectás con ese campo, pero ese campo no está aislado de todo lo demás, está conectado con todo, porque todo está conectado con todo, decíamos recién. Además, también vamos a ver y nos vamos a meter en
la autoorganización de esos campos. Esos campos se autoorganizan en función a criterios particulares y también se autorregulan en función a criterios particulares. Sí, ¿te das cuenta? Estás metido en un montón de campos pensando que sos libre sin darte cuenta que al configurarte con ese campo estás organizándote y regulándote en función de cómo se regula y funciona ese campo. Sí, formas parte de un sistema familiar. ¿Vos te crees que sos libre? No. Tus decisiones y tus gustos y tus creencias están condicionadas por tu pertenencia a ese sistema familiar, por lazos tan profundos que llamas lealtad. Y si sostenés la lealtad vas bien, y si no la sostenés te da culpa. No vamos a poner el foco en el sistema familiar porque esa es otra historia, es el taller de transgeneracional con la conexión genealógica, es otra historia. Acá nos vamos a concentrar en vos, la realidad que estás creando en función de los campos con los que estás conectando y cómo salir de ahí si es que querés salir de ahí. También lo que vamos a ver, te decía que, bueno, toda la autorregulación, el orden, ¿no? Ese campo tiene un orden, además de principios tiene un orden, y cómo se va moviendo en ese orden, cómo sostener el orden, cómo conservar esa idea de totalidad y de unión e integración, porque cada vez que armas separaciones, divisiones, exclusiones, estás desconectando una porción de todo eso que es. Entonces todo eso que es no está completo y no tiene toda esa capacidad y todo ese potencial de llevarte a donde vos querés ir. ¿Por qué? Porque vos estás cerrándote al hacer división, al hacer exclusión, al desconectar algunos cables de ese campo. Y lo siguiente que vamos a ver para finalizar es yo, metida en los campos, con un orden, autorregulándome. Ese es el primer mes, sí, el primer mes vamos a ver todo esto. El segundo mes vamos a hacer prácticas y prácticas y prácticas. ¿Desde qué punto de vista? Desde vos. Cómo vos conectás con esos campos y cómo vos podés llegar a ser tu mejor versión, ensanchando tu ancho de banda y expandiendo la conexión con los campos para lograr ser todo eso que querés ser. No desde el ego, sino desde el ser. Bueno, bienvenidos.